Hablemos de sentido del humor. Bueno, antes de nada, soy consciente de que con el fondo blanco y mi jersey blanco parezco una cabeza flotante. Pero trabajamos con lo que hay. Hay una cosa que veo constantemente y es que la gente hace la misma broma con su amigo de toda la vida que con su jefe. Y claro, pues luego se meten follones o la gente piensa que es imbécil. Y yo vengo aquí a hacer este vídeo de concienciación para que todo el mundo sea consciente de que es importante saber a quién le estás contando un chiste o a quién le estás diciendo una bobada. Un chiste no es gracioso si solo le hace gracia a una persona. Si tú cuentas un chiste y la persona receptora del chiste se ofende o se enfada o se pone triste o simplemente no le hace gracia, entonces ese chiste sobra, porque ¿a qué cuentas un chiste si no es para conseguir que otra persona también se lo pase bien? No le veo lógica a contar un chiste o a decir algo supuestamente gracioso cuando sabes de sobra que a la otra persona no le va a hacer gracia. Eso me resulta súper absurdo y veo que la gente lo hace constantemente. Por ejemplo, uno de los pilares de mi sentido del humor es meterme con la gente. De buenas, nunca atacando a algo que realmente les pueda ofender o les pueda poner tristes, no, eso nunca. Pero en general, cuanto mejor me llevo con alguien, más le insulto. Yo, por ejemplo, si estoy con alguien en una cafetería y se le resbala el café, si yo con esa persona me llevo bueno, bien, pero no somos amigos, lo que voy a hacer es decirle, no pasa nada, no te preocupes, pedimos otro y ya está. Pero si la persona me cae muy bien o si es muy amiga mía, lo que voy a hacer es abuchearle casi seguro. Para mí, que alguien a mi alrededor haga algo mal y yo me ponga ¡buh! Eso es súper habitual, o sea, eso pasa muchísimo. Y eso solo lo hago con gente que me cae bien. Esto a mí no es que me haga gracia, pero bueno, me lo paso bien, es como me expreso. Y en general a mis amigos, pues o les hace mucha gracia o simplemente han aprendido que es parte de la relación. Es la sensación que me da. Espero que no me odien todos por hacer estas cosas, no lo sé. Pero el caso es que esto lo puedo hacer con ellos porque nos llevamos bien, me caen bien y yo les caigo bien a ellos. Pero esto no puede hacerse con cualquier persona. He estado en el trabajo con un chico que a mí me caía muy bien, pero con el que yo no tenía confianza y yo pensé que nos podíamos llevar mejor. Porque era un tío que me caía muy bien, nos llevábamos bien, hablábamos de vez en cuando en la cocina, lo típico. Entonces, pues como yo me tomé unas confianzas que ahora veo que no me tenía que haber tomado, no sé qué hizo, que yo me pude decirle ¡buh! Inútil. Y el tío no reaccionó bien. No es que hiciera nada en particular, no es que fuera el fin del mundo, pero yo noté que él no estaba cómodo con ese chiste, a él no le hizo gracia. Bueno, no era un chiste, pero vosotros me entendéis. Entonces yo con ese chico dejé de utilizar ese tipo de humor, porque si él está incómodo con algo que yo digo, ¿para qué lo voy a decir? A menos que sea estrictamente necesario. Y decir algo humorístico no es necesario. Y esto es algo que veo constantemente. Parece que la gente cree que como a ellos les hace gracia, pues pueden decir lo que les dé la gana. Y eso, cuando el chiste simplemente no es gracioso, pues bueno, no va a ningún lado. Pero cuando el chiste es ofensivo, a lo mejor hay que replantearse un poco la situación. O sea, yo tengo, por ejemplo, un sentido del humor bastante racista. No es difícil que yo haga un chiste racista. No hago muchos, los hago con mucho cuidado, intento no cebarme con estereotipos que ya están muy manidos, pero sí es fácil que yo diga algo relacionado con algún país o con alguna raza, cualquier grupo étnico o lo que sea, a modo de broma. Pero sé con quién lo hago, claro. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta. No se hace eso con un grupo étnico que ha sufrido una opresión real. Te puedes meter con las chicas blancas que traen el café del Starbucks. No pasa nada, las chicas blancas lo superarán. Pero ten cuidado con hacer chistes de negros, ¿vale? Porque los negros están hasta el cogote de tus mierdas, porque llevan muchos años con esta historia. Entonces, si haces un chiste donde alguien que sea negro pueda sentirse ofendido o atacado o lo que sea, tienes que hacer esos chistes con gente muy específica. Tienes que hacer esos chistes con gente que primero sepas que tienen tu mismo sentido del humor. Segundo, a ser posible que no sean del grupo atacado. Muy amigo tienes que ser de alguien para eso. Y tercero, que no sea un auténtico racista, porque es fácil a veces que hagas un chiste racista y alguien que sí sea un racista diga, qué bien, otro de mi equipo, ¿sabes? No queremos dar apoyo a gente racista de verdad. Entonces, un chiste, por ejemplo, que es ofensivo para los negros, es súper gracioso si lo hace alguien que es negro. Si lo hago yo, a lo mejor es una mierda de chiste. O sea, el mismo chiste, dependiendo de quién lo cuente, puede ser gracioso, ¿no? Igual que si yo cuento un chiste machista, dependiendo del contexto y de todo, a lo mejor hasta queda gracioso. Pero no me vengas a mí a contar los chistes machistas, que estoy de ti hasta el Entonces me parece muy importante saber con quién estás hablando y darte cuenta de que solo porque a ti te parezca gracioso no necesariamente es gracioso para todo el mundo. A mí no me hacen gracia los chistes de terrorismo. Los chistes de Irene Villa, los chistes de secuestros, de ETA, Es que me pareces un gilipollas si me cuentas un chiste de esos. Lo siento, es así. Puedes contar uno
no muy fuerte, a ver qué pasa, y si ves que no reacciono bien, pues igual cállate y cambia un poco el tercio, que es que no me va lo que estás diciendo, ¿sabes? Pues he tenido amigos que venga, chiste de terrorismo tras chiste de terrorismo sabiendo de sobra que a mí no me hacen ninguna gracia, es como tú eres imbécil. Yo he estado con gente que sin apenas conocerme de nada ha hecho preguntas en plan gracioso sobre mi vida sexual y es como, pero tú, policía, no hagas chistes con la vida sexual de la gente, a menos que tengas mucha confianza con ellos y sepas que ese es también su sentido del humor, que tenga que andar explicando estas cosas. Así que bueno, ya está, esas son mis conclusiones para vosotros para hoy. Una, acordaos de que si el chiste es una mierda para la persona que lo recibe, a lo mejor tan gracioso no es. Dos, un chiste puede ser más o menos gracioso en función del contexto, de quién lo cuente y de muchas cosas. De hecho, casi siempre es así. Tened un poco de sensibilidad, por favor. Y tres, si vais a decir algún chiste que sea una barbaridad delante de gente, empezad por algo flojito, por si acaso. Y si va bien, pues luego ya seguís con algo más bestia. Pero empezad despacito. Y bueno, eso es todo. Espero que la pandemia nos tenga muy amargados y no sé, ya volveré cuando pueda.